Hola niños, el Señor les bendiga. Me alegra mucho volverlos a saludar. Vamos a tener entonces nuestra escuelita bíblica. Bienvenidos. Vamos a empezar con una oración primero. Emanuel, ¿vamos a orar? ¿Vamos a orar? Y también la alabanza. Sí, también la alabanza, claro. Pero vamos primero, saluda a los niños. Hola, amiguitos. Bueno, entonces vamos primero a hacer nuestra oración. ¿Listo? Digámosle, Señor Jesús, Señor Jesús, te damos muchas gracias muchas gracias por este día tan maravilloso por este día tan maravilloso que nos has regalado. que nos has regalado. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por tus bendiciones. por tu bendición. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por tus cuidados. por tus cuidados. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por el alimento, por el alimento, por el abrigo. por el abrigo. Gracias porque nos permites Gracias porque nos permites escuchar tu palabra. escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar. Vamos a tengo un cantar amigo. eso. Vamos a cantar. Yo tengo un amigo. Yo tengo un Amigo amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Ahora, El soldadito, vamos a cantar el soldadito. Para todos los niños, vamos a cantar Somos soldaditos. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, param, pam, pam, pam. Pam, param, pam, pam, pam. Aunque no soy de infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no soy de infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Muy bien, ahora entonces vamos a pasar también a la ofrenda. los diezmos y las ofrendas. Ya la puedo echar. Recuerden niños, esperen Manuel, recuerden niños que vamos a ofrendar y a diezmar si podemos, ¿sí? Entonces vamos a tener como no una podemos. especie de alcancía en nuestra casa, entonces la vamos a ir, y si no es una alcancía, entonces en una cajita, en fin, para ir depositando allí los diezmos y las ofrendas. Y cuando volvamos, si Dios quiere, a la iglesia, allá entonces vamos a depositar la plática que hemos recogido acá en la alcancía que tenemos de la escuelita bíblica. Ahora ¿Listo? vamos a orar. Recuerden que son los que puedan. Vamos a orar. Sí. Amado Jesús, Amado Jesús, te damos gracias te damos gracias porque tú eres porque tú eres nuestro proveedor. nuestro proveedor. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por los diezmos por los y diezmos las ofrendas y las ofrendas de este día. de este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Listo. Eres de agua. Así me voy a volar. Hágale pues. La última. Listo. Bueno, entonces. Bueno, niños, vamos a seguir entonces con la enseñanza. Y antes de comenzar la clase, vamos a repetir el versículo que tenemos para hoy, que dice: porque el mismo Señor, Porque el mismo Señor, con aclamación, con aclamación, con voz de arcángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, descenderá del cielo. y los muertos en Cristo Y los muertos
resucitarán primero. Resucitarán primero. Primero de Tesalonicenses Primero. 4:16. Lo vamos a dejar por acá y ahorita lo volvemos A memorizar. a memorizar. Muy bien. La enseñanza de hoy tiene por título El Día del Señor y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18 y capítulo 5 del 1 al 11. Como está un poquito largo, vamos a pedirle entonces a papá o a mamá o a la persona que está en casa con ustedes que se los lea. Bueno, y vamos a empezar a leer. Voy a leerles aquí donde dice que es el mismo versículo que leímos, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, no sé si les dije el tema es entonces el Día del Señor. Dice que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿cierto? Entonces, dice que con voz de arcángel es una voz con mucha majestad, con mucha autoridad en su voz, y es con voz de trompeta. ¿Ustedes han escuchado alguna vez una trompeta? Ajá. Que suena súper duro? Dice que con voz de trompeta, la voz del Señor, que sonará como una trompeta, o sea, eso sonará muy duro, ¿cierto? Entonces, dice que el Señor entonces, cuando da esa voz, bajará del cielo. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto, niños? Dice que los que ya han muerto, aquellas personas que murieron y que murieron en Cristo, que conocían a nuestro Señor Jesucristo, que lo aceptaron en su corazón, que vivían para Él, que lo amaban, ¿cierto? Que obedecían a su palabra, que predicaban su palabra. Entonces, estas personas que ya han muerto, cuando Cristo venga, si estas personas han muerto, resucitarán primero. Y dice también, y nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados. Por ejemplo, niños, si el Señor viniera esta noche, entonces nosotros que estamos vivos seremos también arrebatados, ¿cierto? Primero se van hacia a donde está el Señor, en las nubes, se irán los que murieron en Cristo, resucitarán, ¿cierto? Y luego los que estamos vivos también nos iremos, ¿cierto? Primero los muertos en Cristo y luego los que estamos vivos. Y allá todos juntos nos iremos con el Señor. Qué maravilla, ¿cierto, niños? Qué palabra tan linda nos ha dado el Señor hoy. Entonces nos iremos con Él, pero que a estar un ratico nomás con Él. No. Por siempre. Por siempre, dice la palabra, que estaremos con el Señor por siempre en el cielo, ¿cierto? Y dice también en el versículo 18, dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dice, niños, que debemos de estar alentados. ¿Qué quiere decir? Que estemos gozosos, que estemos contentos con esta palabra. O dice que estemos aterrorizados, Emanuel, que estemos aterrorizados, ¿cierto que no? Dice que estemos alentados, no diciendo, ay, qué miedo, viene el Señor, no. Eso, los hijos de Dios debemos de estar gozosos, alegres, porque esperamos al Señor que viene por nosotros.
Bueno, niños, yo les hago otra pregunta. Nosotros sabemos cuándo viene el Señor por nosotros. No. ¿No es cierto? No. Nosotros no sabemos. Solo el Padre, Dios y Jesús saben cuándo Jesús viene por segunda vez a llevar su iglesia. ¿Cierto? Los que murieron en Cristo y los que todavía vivimos, nos vamos con el Señor. Pero solamente el Padre y Jesús saben cuándo viene. Él va a venir de un momento para otro, cuando nosotros no lo estemos esperando. Como cuando cae un rayo que nosotros no estamos esperando que caiga un rayo y nos alertamos, ¿cierto? Así se oirá la voz del Señor. Ay, se nos cayó el versículo. Se oirá la voz del Señor, ¿cierto? Entonces, pero dice también el Señor que debemos de estar preparados, ¿cierto? Bueno, y vamos a ver, Emanuel, ¿cómo será eso de estar preparados? Y ustedes, niños, allá en sus casas, a Dios. adorarle. Bueno, allá los niños también van a contarle a mamá y a papá cómo será estar preparado. Mientras tanto, yo les voy a mostrar otra vez el versículo que dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, entonces, a ver, ¿qué estabas diciendo, Emanuel? Que cómo debemos estar preparados para cuando llegue nuestro Señor. Adorándole, ¿cierto? Orando al Señor, predicando su palabra, leyendo la palabra del Señor, obedeciendo su palabra. ¿Cierto que sí, niña? Sí. También vamos a leer lo que dice Bueno, voy a quitar esta camisa. el 5:8, que dice, pero no, en la parte 2 dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, niños, el Señor aquí en su palabra nos dice que estemos vestidos con la coraza de la fe y el amor. ¿Y qué será una coraza? Una coraza era un vestido que usaban Los ejércitos. los soldados en la antigüedad, ¿cierto? En antigüedad. Que se vestían con una coraza, o sea, se ponían un vestido que les cubría Todo el pecho. pecho, el vientre y la espalda. Bien. Pero eso era como de hierro, eso era algo muy, muy fino, muy grueso, como de hierro, y para ellos cubrirse, porque ellos peleaban con espadas, con lanzas, ¿cierto? Y también usaban el yelmo. El yelmo era como un casco, como el que usan para montar en las motos, pero eso también era muy, muy fino, eso era también como de hierro y los cubría a todos, ¿cierto? Dice el Señor que entonces nosotros nos vistamos con el yelmo y con la coraza. Entonces, la coraza de la fe, ¿cierto? La coraza de la fe, niños, es cuando recibimos a nuestro Señor. Él nos da la fe para creer en su palabra, ¿cierto? Para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo y creamos en la palabra del Señor para salvación. Bueno, también que nos vistamos de amor, ¿cierto? El Señor nos reviste de amor. Cuando ya creemos en Él, Él nos da de su amor para que nosotros amemos a nuestro prójimo. ¿Y a quién más tenemos que amar, Emanuel?
a Dios amar a Dios, y a las otras personas. exacto, amar a nuestro prójimo, amar a las personas que nos ofenden, ¿cierto? Hay que amar a los amiguitos que nos ofenden y tenemos que perdonarles y tenemos que pedirles perdón cuando nosotros los ofendemos a ellos. Entonces nos llenamos, el Señor nos viste con la coraza de amor y con el yelmo de la esperanza. Esta es la esperanza que tenemos y que esperamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces el Señor nos da esa esperanza de anhelar la venida de nuestro Señor para irnos con Él por un ratico, Emanuel. No, por siempre. Por siempre, ¿cierto? Bueno, les hago otra pregunta, niños. La última. ¿Y nosotros somos lo suficientemente buenos para irnos con el Señor? No, nosotros somos pecadores. Pecadores. Por Dios. Nosotros somos pecadores, entonces, ¿Por qué? por eso Por nuestros pecados. el Señor, el Dios envió a su único Hijo a morir por ese pecado que hay en nosotros, ¿cierto? Y entonces, sí, ya enseguida Emanuel, exacto, por nosotros. Él murió por nuestros pecados y resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Y va a volver. y va a volver por nosotros, ¿cierto? Ajá. Los que están Entonces, muertos, eso, los que están muertos resucitarán. Y los que estamos vivos también nos iremos con el Señor. Entonces, el Señor el Dios envía a Jesucristo para morir por nuestro pecado y nos da la salvación, ¿cierto? Nos da la salvación por gracia. Es un regalo que recibimos por gracia, porque nosotros no hemos hecho nada para recibir esa salvación. El Señor nos ha salvado por gracia. Bueno, niños, hasta aquí entonces la enseñanza. Bueno, niños, entonces ahora vamos a hacer la actividad. Se encuentra en la parte de abajo del video, entonces para que papá o mamá lo descarguen y vamos a hacer el dibujito que se encuentra ahí para colorear. Esa es pues como en esta actividad. Y ahora nos volvemos a ver para, después de que se haga la actividad, para despedirla, para dar un repasito de la clase de hoy y para que hagamos una oración y quedemos despedidos. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame
hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, tú hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Bueno, niños, ahora para terminar ya nuestra clase, entonces vamos a repetir el versículo nuevamente y dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a repetirlo otra vez. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase. Dijimos entonces que el Señor vendrá, ¿cierto?, en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Los que murieron en Cristo. Y los que estemos vivos cuando venga el Señor, también nos iremos. Primero resucitarán los muertos en Cristo, y luego los que estamos vivos, y todos junticos nos reuniremos con el Señor en las nubes y nos iremos con Él por un ratico. No, ¿Cómo, Emanuel? por siempre. Por siempre viviremos con el Señor. Y eso es algo que nos debe llenar de mucho miedo, de mucho terror. ¿O Manuel qué dice? ¿No es cierto? De mucho gozo y de mucha alegría, ¿cierto? Y para este acontecimiento debemos estar preparados, porque si el Señor viene, nosotros debemos estar preparados. Pero ¿cómo debemos estar preparados, Emanuel? Orando, ¿cierto? Alabándole. Predicando su palabra. Obedeciendo su palabra. Sirviéndole al Señor, ¿cierto? Para que cuando Él venga nos podamos ir con el Señor. Pero, y cuando estamos vivos, vamos a ir al cielo, ¿cierto? Y vamos a ir al cielo, y cuando vamos al cielo, no podemos jugar allá. Bueno, sí, de pronto, claro, allá podemos jugar, pero entonces no nos podemos salir del tema, Emanuel. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos hoy. Listo. También hablamos de que nos debemos vestir con la coraza, ¿cierto? Y con el yelmo, la coraza de la fe y de amor, y el yelmo de la esperanza, ¿cierto? Y también hicimos una pregunta: ¿nosotros seremos muy buenos para ir al cielo? No, ¿cierto? Nosotros somos pecadores. Por eso Dios el Padre envió a su Hijo, ¿cierto?, para morir por nuestros pecados. Entonces vamos a hacer una oración, Emanuel, para que quedemos entonces despedidos, y digámosle al Señor: Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy, Señor, de que enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados, como un regalo para nuestra salvación, un regalo por gracia, porque nosotros no hemos hecho nada nosotros no echamos nada para recibir este regalo. este regalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos a anhelar tu venida a anhelar tu y venida, a estar preparados estar preparados para irnos contigo. para ir En el nombre de Jesús, en nombre de Amén. de Jesús, amén. Bueno, niños, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poderles dar esta clase por este medio. Muchos besos y muchos abrazos virtuales. Mucho, Que el Señor los bendiga.